profesor. Hoy estamos aquí para presentar el taller 3 el monitor multiparámetro. Primera parte, bueno, las importaciones de la librería que nos proporciona usted, que es la de mi librería. Y bueno, como voy a explicar un poquito por arriba lo que significan estas librerías, es que mi librería lo que hace es que eh, es un modelo personalizado, como lo dice usted, que, que trabaja con los que trabaja con las funciones de cargar archivos y crear los gráficos y los actualizamos también. Bueno, actualizarlo se ve más bien acá en este código. Y eh, bueno, creamos las funciones de frecuencia, las funciones de título también y las de oximetría. Eh, ¿Qué es lo que hace estas? Por ejemplo, la frecuencia es que va calculando va calculando la frecuencia de la señal en función del número de picos que son detectados en un rango de tiempo. Y respecto a ese rango de tiempo se multiplican por una cantidad de números para lograr una frecuencia cardíaca instantánea. Bueno, el título es solo para poner los títulos a los gráficos y la función de oximetría es para medir la saturación de oxígeno. Calcula los valores de oxígeno promedio, que es el largo la suma de los datos de la muestra dividido en el largo de la misma. La primera función es la de la frecuencia cardíaca, que es lo que hace esto, es que calcula el máximo eh, calcula el máximo de la señal de ESG, o sea, los pics que se muestran y eh, también calcula cuándo son los mínimos. Calcula los máximos y mínimos. Bueno, esta función de PIC2, que es la de para la frecuencia respiratoria, que es la que crea o sea, calcula el máximo valor de la señal. Aquí también le pusimos un umbral para considerar un pico significativo. No, la idea no es que cualquier pico sea Para que no tome picos chicos, sino los claro, más altos. sí, pues, más altos. Y además, bueno, en la clase también vimos que había una gran como problema al hacer esto, era que no lográbamos calcular los cruces por cero, y eso era como lo más importante de esta función, que era crear los cruces por cero, o sea, tomarlos, y para que no se tomaran varios, por ejemplo, en unos periodos de apnea, no se tomaran los mismos picos y se tomaran picos que no eran picos realmente, que eran solo uno. Bueno, eso es como marca el cruce por cero cuando es positivo, y aquí marca los cruces por cero negativos. Bueno, creamos la función de alarma de la saturación de oxígeno eh, con respecto a la oxigenación promedio, que bueno, acá abajo en las variables globales, que luego las comentaré, le pusimos un umbral crítico bajo de 91 y un umbral bajo de 94, que es como no crítico, pero es bajo igualmente, bajo de 95. Y lo que hicimos es que si el valor estaba bajo el umbral crítico o igual al umbral, se iba a producir un sonido de emergencia, que es como bien chillón para decirlo de alguna forma, Y y lo alertar. que hace es reproducir el sonido constantemente. Mientras que esta es para emite el mismo sonido, pero son
lapsos nomás de sonido, son cada 3 segundos, como aquí lo dejamos. Bueno, aquí están las variables globales, el tiempo, 15 segundos que parte en la hora uno, el W1 que se ocupa para las funciones de acá arriba, que los calculamos como el rondeo de las ventanas que íbamos a utilizar. Bueno, en Data 1 guardamos los SG, Data 1B, el SG, pero ya datos procesados, Data X lo mismo, o sea, el Data X y el tiempo, perdón, el eje X. Data 2 es lo mismo que el Data 1, pero con respecto a la respiración, a la frecuencia respiratoria, y Data 2B también es dato ya procesado. Y en Data 3 le agregamos el gráfico de SPO2, que son los datos originales. Bueno, esta función lo que hace es crear los gráficos, crear el gráfico en general, y lo que hace esto es que carga los datos desde el archivo que estamos trabajando acá, que es el archivo A03. Bueno, esta iteración de, de while true es lo que hace es que es como el núcleo del sistema, donde se procesan los datos de tiempo real. O sea, cada vez que va pasando tiempo, se van procesando y se van actualizando. Los datos se cargan desde archivos y se almacenan en las variables correspondientes. Se cortan los datos a los últimos 15 segundos, como los tenemos aquí, para mantener en un análisis en tiempo real. Luego se realizan un análisis de las señales, por ejemplo, primeramente el de la SG, que es la de acá, luego del análisis de la respiración y la oximetría. Y aquí llamamos la función de alarma de presión de oxígeno, de saturación de oxígeno, perdón. Y esto es más que nada para ver con qué estamos trabajando y luego para poder llamar la, las variables acá Y ponerle en el la actualización título de los para gráficos. cuando aparezca el... Una vez ya visto cómo funciona el código, podemos decir que hay pasos muy importantes a considerar. Una cosa es el funcionamiento de saber cuántos de temas de fisiología del corazón, o sea, de todo esto de saber a ver las ventanas para ver los rangos bien de pics y saber qué tan grande tiene que ser esa ventana dentro del código para que en caso de que el paciente empiece a tener una arritmia, los considere, porque si hacemos una ventana demasiado grande, los valores máximos que va a tomar no van a ser suficientes. Solo Claro, también hay, también, sí, dale. también es importante las librerías que se van a usar, conocer bien la librería de los gráficos para que el gráfico no tenga problemas para mostrarse, no se vea descontinuado o muy retrasado, se vea bien dentro de lo que es. Claro, y también es importante el análisis, o sea, la programación como tal para el análisis de señales fisiológicas. También es importante parámetros a considerar, como por ejemplo, no sé, pues si queremos implementar este mismo código, pero para pacientes que son, por ejemplo, que tienen distintas fisiopatologías, como EPOC, son enfermedades respiratorias, también es complicado porque, por ejemplo, la saturación de oxígeno en pacientes así eh, disminuye, no es la misma que para las personas con rangos normales como se establece. Por eso también es importante tener consideraciones al respecto para la implementación de código. Claro, También porque este importante el código, procesamiento de señales claramente y el procesamiento de análisis que son de un análisis de señales que se van actualizando en tiempo real. claro, ¿Sí? porque este código pues, puede ser funcional para una persona sin problema respiratorio, pero no se podría implementar este mismo código quizás para alguien que tiene problemas respiratorios y ciertos estándares están un poco por debajo. Claro, claro, no se puede usar los mismos parámetros para todos los pacientes, Bueno, porque habría que no todos los hacerlo más pacientes son iguales extenso, y no todos tienen las mismas enfermedades, claro. bueno, habría que hacerlo un poco más extenso y que el gráfico sepa, o sea, que el código sepa capaz de diferenciar cuando el paciente tiene problemas respiratorios y cuando no, y ver qué gráfico pueda mostrar. Claro, o Porque, crear distintos gráficos también.
pero claro, un poquito como más engorroso, pero igual es bueno, que es como y definir parámetros que son para pacientes con fisiopatología respiratoria. Eso sería todo, profesor. Muchas Eso sería, gracias. muchas gracias, profe.